y aparta el oído de escuchar a Jesús. Aparta el oído de escuchar al Espíritu Santo, que es el que nos está hablando por medio de la predicación de esta Santa Escritura. Muy serio. Y si usted aparta el oído, joven, niño, mayor, no ore, porque Dios no lo escucha. Dice que su oración se convierte en abominación. Por eso, todas aquellas religiones paganas, incluyendo la religión del Estado de este país, el rezo, porque ellos no oran, ellos rezan, lo que me han enseñado. Dios no escucha los rezos. Es abominación a Dios. Ellos no se basan en la palabra de Dios. Por lo tanto, no escuchan, no oyen, no ponen atención a la palabra de Dios, porque no se les predica tampoco. Pero nosotros sí, supongamos atención. ¿Amén? Amén. Hermano Luis, nos trae la palabra hoy. Amén. 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 Thank you, hermano. God bless you. Doy gracias en primer lugar, hermanos, al Señor, al Pastor Santiago, por darme la oportunidad de vuelta de traer la palabra del Señor. Como vuelvo a decirles, hermanos, subir al púlpito no es nada malo, pero a la vez te entra nervios. Nervios ver a personas que necesitan de Dios, nervios que tienes que transmitir lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios pone en la palabra del Señor. Tienes que transmitir muchas cosas para que las personas que no están convertidas y los hermanos que están convertidos encajen en sus vidas la palabra de Dios. Pero recordémonos que la palabra nos enseña, a mí y a todos, y también nos exhorta porque nos hace mirar en qué camino realmente estamos andando hoy en día como hijos de Dios, como personas inconversas también, qué caminos quizás no debes estar andando delante de Dios. Y entonces todo eso hay que traerlo bien para que ustedes comprendan la palabra de Dios. Y lo que mi título de hoy es, hermano, su vida es importante para Dios. Amén. Mi vida es importante para Dios y su vida también. Y aquellos también que están inconversos, es muy importante su vida para Dios. Yes. Porque Dios les trae aquí a la iglesia para que escuchen de Dios, para que cambie su vida, para que corrija su vida, porque su vida es muy importante delante de Dios. No hay coincidencia que hoy en esta mañana estés aquí, pero sí vamos a hablar lo que es importante de las cosas de Dios, tanto como su vida espiritual, es lo que necesitamos que crezca en su vida espiritual, en las cosas de Dios. Habíamos leído en Juan capítulo 3, donde nos habla una historia muy bonita, ¿no? De Nicodemo, un maestro ¿de qué? Israel. De Israel, era un sacerdote. Y el Señor Jesús le dice que aún siendo maestro no comprendía lo que hablaba el Señor Jesús. Pero vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3, ahí vamos a hablar unos puntos, y ese es mi tema. Juan capítulo 3. Está al final de la Biblia. Juan capítulo 3, del 1 al 3, vamos a leer. Primera de Juan ha dicho. Sí, Primera de Juan, perdón. Primera de Juan capítulo 3, del 1 al 3. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce,
porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y le leo el versículo 4, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues le es pecado, es infracción de la ley. Así puesto de pie, hermanos, quiero que me acompañen en oración. Padre amado, Padre Santo, yo te agradezco, mi Señor, por ponerme para traerle tu palabra, mi Señor, sobre todo la necesidad que hay en la iglesia, mi Señor, que tú hables de cada uno de mis hermanos, amigos, familiares que nos visitan, mi Señor, que nos hables, mi Señor, cuán importante es nuestra vida delante de Dios, mi Señor. Padre, tú me revistes con tu poder del Espíritu Santo, mi Señor, para hablarle, mi Señor, de tu palabra, mi Señor. Guíame, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Le hago una pequeña introducción, hermanos. En nuestra vida vivimos aflicciones, dolor, problemas, y muchas veces podríamos llegar hasta el punto de decir que mi vida no vale nada. Y muchas veces quizás estando con Dios, muchas personas se afligen y no llevan sus cargas, sus problemas delante de Dios. Y piensan que su vida no vale nada delante de Dios. Y muchas personas también buscan más el refugio en otras cosas que piensan que le puede solamente agradar momentáneamente. Y eso no es importante para su vida. Son algo que estás buscando para distracción, para que pienses que va a emocionar tu vida a diario. Y eso no es así. La importancia es que mi vida y tu vida tiene que pertenecer a Dios. Amén. Tienes que buscar de Dios. Porque realmente, recuérdate, en Génesis capítulo 1 el Señor nos dice que Él es el creador de la tierra. Nos hizo semejante a Él. Y también nos dice, la otra palabra se me ha ido, perdón. A su imagen. A su imagen, perdón. Nos hizo a su imagen semejante. O sea, somos creados por Dios. Somos criaturas de Dios. Ahora, en este capítulo, en Juan, primera de Juan, capítulo 3, nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Realmente es un gozo y en mi corazón y en tu corazón debes sentir gozo que mi vida pertenece a Dios. Mi vida le pertenece a Dios. Cuán importante es que mi corazón sea el centro que ame a Dios y gire en el entorno de mi vida. Y mi entorno de mi vida está, ¿quiénes? Está la iglesia, están mis hermanos, está el pastor, están todos ellos que giran alrededor de mi corazón, que me ayudan a crecer espiritualmente en la importancia de mi vida para Dios. Entonces, como hijo de Dios, miremos cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijo de Dios. Entonces, vamos a desarrollar estos versículos y yo quiero que comprendan lo que Dios dice y nos advierte y nos exhorta como criaturas de Dios, como hijos de Dios, porque algunos son criaturas, porque algunos todavía no han dado ese paso de fe. Son criaturas de Dios. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. El mundo piensa que nosotros estamos locos. Piensa que nosotros creemos en un Dios fantasma. Pero realmente la Biblia nos dice en Hebreos 11:1 que dice que nosotros creemos por fe, ¿no?
es la certeza, es la convicción de algo que no hemos visto y creemos en Dios. Y cuanto más también nosotros nos debemos alegrar, hermanos, que los he dicho muchas veces que los ángeles tienen envidia de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros adoramos a un Dios que no hemos visto, pero tenemos fe. ¿Me entienden? Y eso es lo más importante que nosotros debe estar en nuestra vida. Y dice ahí, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoce a Él. Nosotros le conocemos a Él. Amén. Amén. Pero dice en el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Realmente no todos somos hijos de Dios. No todos. Somos criaturas por creación de Dios. Pero nos dice cuando en Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a los suyos vino, a los suyos recibieron. Más el versículo 12 dice, más a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces habla un poco de aquellos que se han arrepentido, aquellos que creen, aquellos que realmente han querido seguir al Señor Jesucristo como su Salvador. Pero dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Por qué no dice no se ha manifestado? Porque realmente estamos esperando algún día que el Señor venga en las nubes y seremos semejantes a Él. Realmente ahora estamos temporalmente aquí en la tierra, realmente con un cuerpo manchado y sucio, pero tenemos fe y buscamos la santidad en Dios. Amén. Pero nos dice ahí, ahora, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Realmente, hermanos, va a ser algo muy bonito, muy maravilloso, mirar a nuestro Señor Jesús tal como Él es. Es muy difícil meternos en nuestra mente y saber, realmente muchas veces, yo lo digo porque he sido católico, mis padres siempre han tenido en casa un cuadro como era el Señor Jesucristo. Realmente siempre está en mi mente físicamente, pero ya lo he borrado porque sé que no le he visto yo al Señor Jesús como era. Pero realmente cuando el Señor cambie en mi cuerpo, cuando estemos arriba en el cielo, le veremos tal como Él es. Y entonces en el versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. Nosotros tenemos una esperanza, hermano. Amén. En primera de Pedro, el pastor lo dijo el domingo pasado, dice que estamos esperando una esperanza viva. Amén. Dice donde es inaccesible, inescrutable, todo es eterno. Y esa es la esperanza. Vamos a ir a primera de Pedro para leerlo, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 3. Unas páginas para atrás. Capítulo 1. Sí. Me estaba confundiendo con el capítulo 3. Perdón, hermanos. Es capítulo 1, versículo 3. Bendito es el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo para nosotros. Aunque dice para vosotros, pero no dice para nosotros. Entonces nosotros debemos confiar que en nuestro Señor Jesucristo tenemos esa confianza y una esperanza viva. Amén. Aquí en la tierra estamos como peregrinos, como le vuelvo a decir. Dice, todo aquel, vuelvo a Juan capítulo 3, versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Nosotros necesitamos purificarnos, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque realmente vivimos en un mundo muy contaminado.
Es muy fácil, hermanos, caminar y ir la línea recta sin dar un paso a la izquierda o a la derecha. No puedes ir con los pies así, rectito. En esta tierra, hermano. En esta tierra andamos mucho así, otros se van así, otros ya se esparcen más lejos y no dan un camino recto, hermanos. Es la más tristeza del cristiano que hoy en día pues se separe mucho más de Dios, que él busque más estar en la comunión de Dios. Y no se purifica, hermanos. No se purifica el cristiano. Cuando el cristiano quiere andar en los caminos rectos del Señor, siempre se está purificando. Porque reconoce que hay alguien que habla en su corazón y es el Espíritu Santo. Amén. Y entonces reconoce que su vida pertenece a quién? ¿Ah? A Dios, ¿no? Mi vida y su vida pertenece a Dios. Y eso es lo más importante como cristianos, debemos saber por dónde andamos y purificarnos en nuestra vida. Les leo unas evidencias que somos importantes para Dios. El gran amor que nos ha dado. Recuerden, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en Él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Nos aclara que Dios ha dado a su Hijo unigénito. Ha dado un grande amor, nos ha dado. Es importante, ¿sí? Para mi vida, sí. Su gran amor se expresa en todo lo que ha hecho por nosotros. Hermanos, ¿quién no daría a su Hijo para darle un holocausto a Dios? Yo creo que hoy en día nadie. Pero se recuerda la historia. Había una historia que alguien el Señor le había puesto en su corazón para que le dé holocausto a su hijo. Isaac. Y fue obediente Abraham. Sí, su corazón. Muy obediente, hermanos. Tenemos el ejemplo de nuestro padre Abraham. Entonces, hoy en día, yo creo que nosotros no lo haríamos, porque quizás tenemos mucho amor a nuestros hijos y no a Dios. Eso sería lo más triste, dar a nuestro hijo y no poner a Dios por delante. Quizás muchos dirían, no, prefiero yo, Señor, que me lleves a mí que a mi hijo. Claro, es la naturaleza, hermano, porque tú amas también a tu hijo. Pero Dios te ama mucho más, hermano. Dios nos ama mucho más, porque dice que Él nos ha dado la vida. Él nos dio el soplo de vida. Nuestra vida le pertenece a Él. Él es nuestro creador. Otro punto, nos salva. Dios llega a nuestra vida por medio de su palabra. ¿Cuántos de nosotros hoy en día meditamos y escuchamos algo de las cosas de Dios y la palabra es la que me habla, ¿no? La palabra es la que nos hace entender que somos hijos de Dios, que mi vida le pertenece a Dios. Mi vida no le pertenece al mundo. Este mundo está muy sucio, manchado, hermanos. Entonces mi vida es muy importante para Dios. Entregarle mi vida a Dios es lo más bonito que puedes hacer. El Espíritu Santo nos convenció de nuestra condición pecaminosa y nuestra necesidad de ser perdonados. Entonces, como le había dicho, el Espíritu Santo nos exhorta cuando la palabra nos llega a nuestro corazón. Muchas personas hoy en día vienen, escuchan de Dios, muchos, y hay muchos que también reconocen que son pecadores. Y entonces la palabra les ha hablado. Las palabras les ha guiado a fomentar que su vida no ha sido agradable delante de Dios. La palabra le ha dicho, pues tienes que volver a Dios, volver a sus caminos. Recuérdense en Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Entonces nosotros andábamos en una vida muy mala, y yo reconozco, he andado una vida desagradable delante de Dios. Y a mí el Señor me ha restauró mi matrimonio, yo doy gracias a Dios y fundamento
que Dios es poderoso, hermano. ¿Se acuerdan el primer himno que hemos cantado? Grandes y maravillosas son sus obras. Porque Él es Rey de los santos y santos. Y entonces, hermanos, Dios siempre está hablando por la importancia de nuestra vida. Somos importantes delante de Dios. Mi vida es importante para Dios. Tu vida también es importante para Dios. El Espíritu Santo también nos santifica. El Señor nos ha separado para que vivamos solo para Él. Solo para Él. Recuerda, la palabra nos dice en Mateo, dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Nos dice que debemos amar a Dios, solamente a Él. Solamente mi vida es importante para Dios, solamente para Él. Hay veces, hermanos, te entran dudas en tus caminos, te entran malas ideas, pensamientos malos. Tienes que buscar más de Dios, porque tu vida entorna en las cosas de Dios. Su espíritu ahora no está en el trono de nuestro corazón. Su espíritu mora en medio de nuestro corazón, y es el eje, como le dije, el eje realmente el que nos habla en el punto ahí, el que nos habla, el que nos hace discernir qué es lo que está mal, qué es lo que está bien. Nos hace, y muchas veces el cristiano muchas veces tiene la tendencia a buscar más el mal que el bien, porque vive en un mundo malo, ¿me entiende? Pero realmente cuando nosotros somos hijos de Dios, el Espíritu mora en mi corazón, y ese me hace decir, pues esto está mal, y yo me aparto, y cada quien se tiene que apartar del mal. Y la palabra dice en Santiago 4, dice, el que rehúsa hacer el bien, ¿qué le es? Pecado, ¿no? Y entonces nosotros como hijos de Dios debemos argumentar que en torno de mi corazón está Dios. En el centro de mi corazón es el eje de mi guía. Dice, suple todas nuestras necesidades. Dios ha prometido suplir a cada uno de nosotros, a sus hijos, conforme a sus riquezas en la gloria de Cristo Jesús. Realmente, hermanos, muchas veces el cristiano, cuando es fiel y verdadero, confía en Dios, que Dios le suple todas sus necesidades. Amén. Pero hay muchas personas que hoy en día no confían en 100%. Están un 50%, el otro 50% están en el mundo. ¿Me comprenden? Y no están en el 100% que el Señor suple todas sus necesidades. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces ya cuando comienzan a trabajar, apartan más las cosas de Dios, se olvidan un poco de Dios, e incluso hasta se alejan más de Dios, y no se dan cuenta que Dios le ha suplido el trabajo, Dios le ha suplido quizás que una enfermedad la ha sacado. Todas esas cosas Dios nos suple y nos cuida y nos protege. Además de darnos la salvación, Dios nos compromete a suplir todas nuestras necesidades, porque se interesa por nosotros, hermanos. Porque Dios se interesa. Recordémonos que dice la palabra del Señor que los pájaros no trabajan, solamente se dedican a anidar y a procrear, y siempre están andando, volando. ¿Cuánto más, dice nosotros que somos hijos de Dios, valemos más, hermanos? Entonces la confianza son evidencias que nuestra vida es importante para Dios. Él también nos dice, sin Él seríamos incapaces de vivir como Dios desea. Realmente, hermanos, el cristiano tiene que buscar, desear de vivir como Dios quiere. Porque realmente hoy en día hay cristianos que no desean vivir una vida agradable delante de Dios. Y ahí es donde Dios, como dice, nos exhorta con su palabra y nos dice, hijo, vuelve a mis caminos,
cambia tu vida, busca más de mí, que yo soy fiel. El Señor es fiel. Yes. Nosotros somos los infieles delante de Dios. El Espíritu Santo es quien nos capacita para que nos llegue a ser la persona que Dios desea. El Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida. En el cristiano, el Espíritu Santo mora en nuestra vida y trabaja y tiene su rol de trabajo, hermanos. Y Él está en nosotros. Yes. Ahora, en el punto número que me habíamos leído, en 1 de Juan capítulo 3, versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Todos los creyentes comparten este privilegio especial que nos da seguridad eterna en Él. Es una seguridad de plenitud llena, hermanos, que nos da una seguridad que le pertenecemos a Dios. Entonces, ¿mi vida es importante para Dios? Sí, hermanos. Ahora, si tú crees que tu vida no es importante para Dios, pues examínate y escucha más la palabra de Dios. Y mira en que en esta mañana Dios hable en tu corazón y te haga volver que tu vida le pertenece a Dios. Podemos tener la certeza de que jamás seremos separados del amor de Dios. Que nunca. No hay nadie que nos pueda separar del amor de Dios. Se recuerdan el apóstol Pablo que nos dice: ni lo alto ni lo profundo, nada cual me podrá separar del amor de Dios. Otro punto, nuestra vida aún no es como Él quiere que sea. ¿Por qué? Porque ponemos en nuestras vidas parámetros que nos apartan de Dios, parámetros que quizás no alcancen la obediencia que podemos tener delante de Dios. Y Dios nos dice ahí: aún no se ha manifestado lo que es de ser. Lo que ahora vemos en nuestro mundo y en nuestra condición humana es temporal, hermanos. Nuestra condición aquí es temporal. Yes. Ahora somos humanos. Ahora te duele la cabeza, ahora te duele el cuerpo, ahora te duele todo, quizás. Y lo digo yo: mañana te levantarás y irás a trabajar, como todo lunes, yo creo todos. Nos costará mover el cuerpo, ¿no? Algunos, No, ya no duele. ya no. Y entonces, todo nos duele. Somos temporales. Tenemos, recuerden, hermanos, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Amén. ¿Cuál es la importancia para Dios? ¿El alma o el espíritu? Es una pregunta un poco controversia, ¿no? No, el espíritu mora en nosotros, pero Dios, la importancia es tu alma que ande en las cosas de Dios. Porque si tu alma está en las cosas de Dios, el espíritu obra en tu caminar, en tu ser. Pero Dios, Él ha venido a rescatar esas almas perdidas. Muchos conocen a Dios. Realmente muchos conocen a Dios, ¿sí? El mundo lo conoce. El mundo lo rechaza. El mundo cree que hay un Dios, pero no lo sigue. Su corazón no está Dios. Pero en el creyente, en el Hijo de Dios, mora Dios. Dios está ahí. Y Dios está siempre hablándole en el creyente. El ajetreo de las riquezas y los placeres de este mundo amenazan con desviar nuestra atención del Señor. Y es verdad, hermanos. La tecnología de hoy, los eventos, las cosas que encontramos allá afuera, son algo disfrazados que nos apartan más de Dios. Pero realmente el Hijo de Dios no debe andar en esos caminos. Lo debe rechazar aún más. Debe dar un gran testimonio para ganar almas. A los amigos, amistades que todos nos rodean o nos tocamos o conversamos, nosotros debemos dar un gran testimonio a esas personas para ganarles para el Señor. Yes.
El sábado pasado estuve hablando al que me corta el pelo, a mi barbero, que se llama Ángel. Me cuenta que su hogar está destruido. Me cuenta que está yendo a la iglesia La Roca para cambiar. Pero yo le invitaba a la iglesia que busque de Dios, que mire las cosas, que para Dios es nada imposible. Pero a la vez tú miras su estado, porque ustedes saben los estados de los WhatsApp, ¿no? Tú miras y su vida, lo ves, cómo él publica su estado, ves cosas que no son agradables delante de Dios. Alcohol, sexo, son las raíces de todos los males, hermanos. El Señor nos dice, las raíces de todo mal es la droga, el sexo y el alcohol. Son las raíces de todo mal. Una persona, cuando yo creo que quiere restaurar su hogar, su matrimonio, se entrega en primer lugar más a Dios y también debe confiar que Dios va a restaurar su matrimonio. Amén. Y yo le testificaba y le hablaba y le hacía la invitación y como que él rechazaba. Su corazón como que ya está duro, ¿no? Y eso es lo más triste, cuando una persona rechaza, porque estaba la tendencia, y no lo digo por él, sino muchos trabajadores que tengo también, tienen la tendencia de buscar música del mundo para poder motivarse a trabajar. Y yo digo, ¿cómo pueden vivir sabiendo que hay palabrerías vanas, palabrerías que no dan sentido a la vida, no dan emoción, te dan emociones placenteros, pero yo cuando escucho las cosas de Dios me da otro ritmo? Yo estoy pensando en las cosas de Dios. Piensa en las cosas de Dios que ha hecho en ti. Las alabanzas son para adorarle a Dios. Amén. Mientras que la gente del mundo, y en este chico estaba tocando música del mundo, puesto ahí su pantalla, según ellos son los mejores peluqueros, según ellos tienen la mejor música, entre comillas hablo, pero realmente yo le dije, si quieres, ¿por qué no pones una alabanza? Lo puso, pero solo duró un poco, pero después volvió a lo que a él le gusta. ¿Comprenden, hermanos? Dense cuenta cómo está hoy en día, corazones muy duros, realmente, donde su vida no importa para Dios. No es el eje nuclear Dios ahí. Pero como nosotros como hijos de Dios, nosotros tenemos un eje que está Dios en nosotros. Y ese es el entorno de nuestra vida. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 15:20. Vayamos ahí, 1 Corintios 15:20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ahora, ¿mi vida es importante para Dios? Sí. Ahora dice, Cristo ha resucitado de los muertos. Son primicias. Recuérdense un poco cuando las 3 mujeres cuando fueron a abrir la tumba. Ellas llevaron unas primicias, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue las primicias que llevaron estas mujeres? Que Jesucristo no estaba desaparecido, ¿no? Pero se le presentó a alguien el Señor Jesús. Y él llevaba esa primicia, que él ha resucitado. Y muchos no creían. Esa era la primicia que aquí nos dice que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado, y para mi vida es importante que Jesucristo resucitó de los muertos y me afirma que Jesucristo es mi Salvador y mi vida está puesta en Cristo Jesús. Amén. No solo Dios provee todo lo que necesitamos para una vida consagrada en el presente, sino que también nos asegura
nuestra resurrección con un cuerpo glorificado. Amén. Esas primicias que llevaban estas mujeres, también algún día nosotros las tenemos delante del Señor, hermanos. Porque este cuerpo es temporal. Este cuerpo es temporal, momentáneo en esta tierra. Tendremos algún día un cuerpo divino que el Señor nos dará. Yes. Aunque no sabemos cómo será el cielo, no lo sabemos, usted ve un cielo aquí. Se hace idea cómo es el cielo. Pero realmente nos dice que el Señor mora en el tercer cielo. Y solamente la Biblia nos habla que el apóstol Pablo llegó hasta el tercer cielo. Pero cuando bajó del cielo no pudo describir cómo era el cielo. No lo sé por qué no pudo describirlo, porque el Señor quizás lo prohibió, pero él se maravillaba, hermanos. Y nosotros también, cuando miramos el cielo, nos debemos maravillar que el Señor está ahí arriba y mirándonos y protegiéndonos y cuidándonos. Contamos con la promesa de nuestro nombre que han sido escritos en el libro de la vida, hermanos. Y estamos con el Señor para siempre. Mi vida es muy importante para Dios. Tu vida es muy importante para Dios. ¿Te has preguntado si tu vida está escrita en el libro de la vida? Quizás muchas personas podríamos decir que no están inscritos su nombre en el libro de la vida. Es tiempo que recapacites y te preocupes por este punto, si tu nombre está escrito en el libro de la vida. Podemos llevar una vida pura por el poder del Espíritu Santo. Sí, hermanos. Podemos llevar una vida pura a través del Espíritu Santo, glorificando por la eternidad. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como hemos leído en Juan, capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3, dice, todo aquel, Primera de Juan 3 dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, y así debe ser, hermanos, nosotros tenemos en esperanza en nuestro Señor, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nosotros debemos buscar la purificación como nuestro Señor es puro. Nuestra vida como hijo de Dios desea lo mejor para nosotros. Nuestra vida tiene que buscar desear lo mejor en entorno de todo lo que yo hago y delante de Dios. Aunque queramos vivir en desobediencia, no podemos tener paz, porque el Espíritu Santo nos guía y nos convence, hermanos. El Espíritu Santo siempre hace su trabajo. Conocer nuestro fruto glorioso nos motiva a obedecer la palabra de Dios y a dejar a guiarnos por su Espíritu. En otros puntos, hermanos, debemos tener muchos propósitos en nuestras vidas. ¿Cuál sería el primer propósito para ti? Cambiar. En primer lugar, arrepentirte. Arrepentirte que mi vida todavía no le pertenece a Dios. Arrepiéntete. Segundo punto, deberías buscar la salvación. Tercer punto, deberías buscar que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Y si lo está escrito, debes tener ese gozo que otros no lo tienen. Porque realmente, si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, es una alegría, hermano. No todos están escritos. La palabra dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y realmente hay muchos que vienen a escuchar de Dios, pero muy pocos se arrepienten delante de Dios. No tienen el temor, no tienen la vergüenza, no tienen lo que es lo espiritual de Dios, que le da la condición y la convicción de su pecado, hermanos. Porque realmente el Espíritu siempre habla, hermanos. El Espíritu siempre está hablando.
El problema está en la persona hoy en día. No se quiere humillar ante un Dios poderoso. Pone por delante muchas cosas en su vida. Les digo otros 5 puntos. Dios quiere que mi vida y su vida gire a su alrededor. Segunda de Timoteo 2:21. Segunda de Timoteo 2:21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, mi vida y su vida debe ser para Dios y debe ser su entorno que gire su vida limpia. Será un instrumento, usted será un instrumento para honrar a Dios, para santificarlo al Señor y útil al Señor. El Señor lo va a utilizar y dispuesto para toda buena obra. Dios lo va a poner donde usted menos se piensa, hermanos. Dios es poderoso, Dios es santificado, Dios mira los corazones de cada persona. Porque si realmente en tu corazón está es el eje Dios gira en torno de tu vida, hermanos. Y ves frutos de gozo, de paz, de tranquilidad. Amén. Otro punto. Dios quiere que aprendamos a amar a su familia. ¿Cuál es la familia? ¿Quién es mi familia? Los cristianos. Los cristianos, ¿no? Los hermanos en Cristo Jesús. Dios quiere que nos aprendamos a amar. Y eso es lo más que hoy en día en las iglesias debe trabajar mucho más. Deben aprender a amar a la familia, que es los hermanos en Cristo Jesús. Punto número 3. ¿Cómo sabes que estás maduro? Es muy difícil, ¿no? Yo creo que toda persona debe saber cómo está delante de Dios en primer lugar. Si te sientes maduro en las cosas de Dios, bien haces, pero que tus obras lo van a hacer relucientes. Otro punto, Dios quiere que le correspondas. Realmente, como hijo de Dios, nosotros debemos corresponder todas las cosas de Dios que nos habla y nos habla. Siempre Dios está hablando, pero nosotros correspondemos a Dios. Muchas veces no, hermanos. Otro punto, debes ayudar a conocer a esa persona de Cristo Jesús. Porque tu vida es muy importante para Dios, hermano. Y también la vida de tu amigo, de tu familiar, también es importante para Dios. Recuérdate que dice la palabra del Señor que Él va a demandar de tu sangre de algunos que tú no les has testificado, has podido hablarles de Dios. Dios va a demandar, dice, de su sangre. Y entonces todo eso nos encaja que nosotros debemos buscar las cosas de Dios. Mi vida debe pertenecer y perteneciendo a Dios, mi vida es muy importante para Dios. Su vida es muy importante para Dios. Y hermanos, con esto termino y les digo, el amor de Dios es grande, hermanos. Amén. El amor de Dios cambia a las personas. El problema es la persona que cuando no quiere abrir su oído para Dios, cierra su corazón. Pero recuerden, es una tristeza para Dios y ver también a familiares cuando tú le hablas de Dios y rechazan de Dios, como hijo de Dios, te entristece, hermano. Porque tú sientes el rechazo de Dios. Y a veces no puedes luchar contra ellos, hermanos. Los tienes que dejar ahí delante de Dios. Y tú seguir tu camino. Sigue el camino de Dios. Porque
mi vida está confiado en Dios, porque Él me suple y Él me guía. Realmente porque Dios nos ama, hermanos. Nos ama Dios. Y muchas veces nos enfriamos por cosas que no van al tema de Dios. Nos enfriamos porque miramos cosas que no agradan a Dios. Realmente somos padres y madres para ayudar a nuestros hijos que anden por el buen camino. Debe poner el punto de decir si mi vida es importante para Dios y por qué la de mis hijos no es importante para Dios. También es importante, hermano. Porque tú eres el guía, tú eres la guía de tu familia, de tu hogar. ¿Cuántos hogares también nacen sin padre y sin madre? Muchos. Pero realmente el hijo y la persona que escucha de Dios tiene que transmitir a su familia de Dios. Porque si no transmite nada o transmite cosas negativas de Dios o cosas malas de Dios, trae consecuencias, hermanos. Y muchas consecuencias graves. Y entonces Dios no obra ahí. Porque realmente estás escuchando de Dios y lo rechazas de Dios. Recuérdense, la palabra de Dios dice, aquellos que lo rechazan, ¿qué está sobre ellos? La ira de Dios. La palabra nos dice en Deuteronomio, recuérdense, capítulo 28, los primeros 15 versículos, dice, el Señor va a derramar muchas bendiciones a todos que le siguen y le aman. Pero aquellos que rechazan, aquellos que se apartan de Dios, dice que está todas las maldades para ellos. Es tristeza, hermanos, que familiares, amigos, rechacen a Dios, que rehúsen creer en Dios y su vida no es importante para Dios. Pero yo sé que su vida sí es importante, pero para ellos Dios no está en ningún lugar de su vida. Pero para Dios sí es importante su vida. Y entonces, hermanos, nuestra vida es muy importante para Dios. Le hago esta pregunta. ¿Han sentido en alguna ocasión que no es valioso para Dios? Yo sí, hermanos. Yo sí. Yo sí alguna vez me he hecho la pregunta, ¿por qué? Porque quizás el enemigo es muy astuto y me trae confusión. Pero aún así me he revestido del poder del Señor. La palabra es la que me ha ayudado y me ha levantado, hermanos. Y en tu hogar también, ¿quién te restaura? Es la esposa, hermanos. O viceversa, el esposo o la esposa. Porque Dios dice que aprueba el matrimonio. La otra pregunta, ¿qué evidencia apoya ese sentido? Le pregunté, ¿has sentido en una ocasión que no es valioso para Dios? ¿Qué evidencia apoya ese sentido? Lo negativo, hermanos. Las malas cosas te hacen dudar de las cosas de Dios, que tú no vales nada para Dios. ¿Qué pasajes bíblicos prueban que Él te ama? Eso debes trabajarlo tú. Un pasaje bíblico que mucho nos habla del amor de Dios es Juan 3:16. En 1 de Juan capítulo 5 también habla que Dios es amor. Son versículos clave que nosotros como hijos de Dios debe estar en nuestra vida. ¿De qué manera sabes que su vida es importante para Dios y le motiva a vivir para Él y no para usted mismo? Todas esas preguntas nos debemos hacer, hermanos, que mi vida es importante para Dios. Y muchas veces, hermanos, y les digo, amigos y familiares, busquemos de Dios. La palabra nos dice en Mateo capítulo 7, versículo 7, nos dice, buscar. Primeramente. No, ese es 6:33. Buscar y hallaréis. Buscar y hallaréis. Bien, muchas gracias, hermano Rafael.
Pedid y se os dará, y después de llamar y se os abrirá. Entonces nos dice todos estos puntos. Nosotros debemos buscar, llamar, ¿para qué? Para que Dios abra la puerta y nos dé. Y también, claro, el Hijo de Dios siempre está clamando a Dios, hermanos. Y con eso también les invito que deben buscar su tiempo, su aposento alto, ya sea en la iglesia, ya sea en la casa, en su casa, para que Dios obre en su vida y para que le dé más importancia su vida delante de Dios. Con esto le dejo y le voy a dar paso a nuestro pastor Santiago. Thank you, hermano. No voy a añadir más. Las últimas palabras que hemos oído es que el Espíritu de Dios está llamando a la puerta de tu corazón. Apocalipsis capítulo 3, el verso 20 dice: yo estoy a la puerta llamando. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él. Mi Padre vendrá y estaremos con él, cenaremos con él. El Señor está fuera de la iglesia. En Apocalipsis está fuera de la iglesia. Está llamando a la puerta de la iglesia. Hoy día el Espíritu Santo está en aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Pero aún con eso, en un sentido, el Señor está fuera de la vida de muchos cristianos. Desgraciadamente vivimos el tiempo de la Odisea, ni fríos ni calientes. ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos en los miembros que forman la iglesia, los que se han convertido y bautizado, son los que forman miembros de la iglesia local. Vemos el poco deseo de ser fiel, la poca responsabilidad que hay para las cosas de Dios. Lo vemos en la asistencia a los cultos. A algunos no les importa faltar 1, 2, 3, no les importa estar celebrando la Santa Cena. Ese es el testimonio de muchos en todas las iglesias, desgraciadamente, porque el mundo está más dentro de la iglesia que los cristianos. O algunas iglesias están muy llenas, mucho movimiento de los cuerpos, pero no del Espíritu. Porque el Espíritu Santo produce responsabilidad, amor, perdón, humildad, arrepentimiento. Sin la humildad es imposible. El que se acerca a Dios, dice Santiago, tiene que ser con humildad. Humillaos ante Dios y Él os recibirá. ¿Y sabe qué? Eso fue lo que a mi madre le privaba de llegar a aceptar a Cristo Jesús como su Salvador. Porque la vida que nos había dado mi padre en el mundo realmente era imperdonable. Pero al conocer al Señor, yo le animaba a que tenía que perdonar. Porque al final del Mateo capítulo 6, del modelo de la oración del Padre Nuestro, al final dice el Señor: y el que no perdone a los hombres o las mujeres sus pecados, Dios tampoco te va a perdonar a ti. Y esto se lo decía a mi madre. Y yo amaba a mi madre tanto como el que más ame a la suya. Para mí fue la mejor madre del mundo. Pero llegó un día en que tuvo que aceptar cuando regresó
regresé con ella desde Australia por los Estados Unidos. Y allí un ex jesuita, el doctor Alberto Rivera, español, canario, allí él la llevó al Señor. Allí aceptó de perdonar a mi padre. Y luego mi padre se convirtió también en el hombre más sangriento, un legionario, un militar legionario y cruel. Pero él se humilló también y recibió a Cristo Jesús, viviendo, bueno, él justo a las horas de la muerte en Zamora. Yo no estaba aquí, pero lo que dijo mi padre es de una persona que se había arrepentido de sus pecados. Con nuestros ojos cerrados, nuestros rostros inclinados, el Señor te está hablando a ti. Ya te he hablado antes de yo venir aquí. El hermano Luis, por medio de su palabra predicada, te ha hablado. Yo estoy seguro que tú has puesto oído, como dije al principio, a la predicación de la palabra de Dios. Yo estoy seguro. Algunos llevan escuchando la palabra de Dios mucho tiempo. Y si hoy llegara la venida del Señor en las nubes, en el rapto, como nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17, que el Señor descenderá del cielo con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que estemos en vida, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Tú quedarías acá. ¿Y sabes qué? Nosotros nos iríamos con lágrimas en los ojos, sabiendo que tú o usted se quedaría acá. ¿Por qué? ¿Qué te priva de decirle al Señor, Señor, perdona mis pecados? Quiero ser hijo tuyo, quiero ser hija tuya. Hoy es el día. Como hizo el domingo pasado esta joven, Ruth, con 17 o 18 años. Y otro, Edwin, con 30 o tantos años. Y otros antes de eso, Elizabeth, Elsa. ¿Qué te para? Dios te ofrece cambiarte. Tú no vas a poder cambiar solo o sola. Tú no puedes cambiar tu vida. Puedes hacer promesas y la semana que viene ya te olvidaste de ellas porque has sido tú. El Señor sí te puede cambiar. El Señor cambió a mi padre. Y si el Señor cambió a mi padre, Él puede cambiar al más rebelde y a la peor persona de este mundo. Él me cambió a mí y a la mayoría de los que estamos aquí. ¿A qué esperas? La muerte te puede sorprender. Sorprende a miles. Y después de la muerte, dice en Hebreos 9:27, les es dado a los hombres morir una sola vez. Y después de esto es el juicio. No hay purgatorio, es un invento de la iglesia. Después de la muerte, ustedes han escuchado muchas veces algunos, dos personas, dos hombres, murieron. Uno se llamaba Lázaro, el otro era un hombre calificado rico. Murieron los dos. Lázaro era un hombre pobre, pero creyente, judío. No es una anécdota, esto fue una persona real. Jesús, cuando mencionaba el nombre de una persona, era porque era una persona real. Y él tenía fe. Y fue muerto, pero los ángeles lo llevaron al paraíso, que es el cielo. Murió el rico, quien no creía en absoluto, pero tenía mucha riqueza. No le faltaba de nada. Y no dice que los ángeles lo llevaron al cielo, al reino, al seno de Abraham. Dice que fue enterrado. Y ahora ese hombre creía
creía. Fíjese si creía que le dice a Abraham, lo ve, él estando en el Hades, lo ve y le dice, Padre Abraham, manda a Lázaro que moje sus dedos en agua y los ponga en mi lengua, en mi boca, porque estoy atormentado en este fuego. ¿Y qué le contestó Abraham? Hijo, no podemos ni pasar para allá ni vosotros acá. Y Lázaro sufrió mucho, pero creyó y está aquí ahora bien. Tú no te preocupaste. Pues entonces, y no puede ir Lázaro, pues entonces le dice, manda a Lázaro que vaya a la tierra, que vaya de los muertos, y le predica a mis 5 hermanos. Es una historia real, hermanos. Le predica a mis 5 hermanos que crean, que oigan, que crean para que no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le contestó, dijo, si quieren oír, escuchen a Moisés. Hoy les diría, si quieren oír, escuchen al pastor o a quien está predicando la palabra. Amén. No dejes que el diablo te quite lo que Dios te quiere dar, la vida eterna y con Él para siempre. Hoy puedes tomar esa decisión de ser hecho hijo y hija de Dios. Y Él no solamente te dará vida eterna, pero te ayudará a vivir, a cambiar, a buscar la santidad y la paz con todos, dice Hebreos 12, 14, que el que no sigue la paz con todos y la santidad, quiere decir, aparte del pecado, no verá a Dios. Wow. Tú lo puedes cambiar hoy. Oh Señor, esto no es religión, tú sabes que no hablamos religión. Hablamos tu palabra, Señor, la que nos da vida o la que nos puede condenar si no creemos, si no te seguimos. Habla, Señor, háblales a su corazón. Y a nosotros los que ya somos hijos tuyos, también, Señor, háblanos para que seamos más fieles. Pero para ti que no has tomado la decisión que estos otros hermanos han tomado estas últimas semanas, habla a Dios ahora mismo y dile, perdóname, Señor, perdóname y ven a mi vida. Y te aseguro el 100% que Él te perdona y viene a tu vida en el Espíritu Santo y te da vida eterna. Y es el único que nos puede traer la paz, el único que nos puede ayudar, el único que nunca nos dejará. Y entonces puedes apropiarte Isaías 41, verso 10. No temas. Entonces tú puedes decir, te dice a ti, no temas, porque yo soy tu Dios. No desmayes, porque yo estoy contigo, que te ayudo, que te esfuerzo. Yo te ayudaré, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Y Dios lo ha hecho conmigo y con la mayoría de los que estamos aquí. Y lo hará contigo. Oh Señor, revélate. Revélate, Señor. Háblales. Te lo ruego, lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.